Comentábamos antes de entrar al aire con el economista y analista de gestión de costos hospitalarios Ramón Tavares Jerez, cómo algunos de los grandes centros de salud conocidos en el país, algunos que antes se conocían aún algunos permanecen siendo reconocidos por los apellidos de sus médicos fundadores, simplemente surgen como iniciativa de un médico con las mejores intenciones que se dedica a poner un centro de salud para prestar sus servicios, pero que quizás hasta el manejo de la parte administrativa le podría llevar a disminuir lo que es su función primordial de atender a los pacientes por estar trabajando con temas como costos, situaciones de mercado y todas aquellas cosas que tienen que ver mucho con la sostenibilidad económica de esa iniciativa tan altruista como comenzó ese centro de salud. Entonces, buen médico puede ser también buen administrador. Depende. Depende porque, como te dije, ya el país tiene una capacidad instalada a nivel de centros de estudios superiores que están ofertando especialidades en gestión hospitalaria. Entonces, lo ideal es que si un especialista, un médico, además de ser médico que está prestando un servicio como médico, le interesa, le apasiona la gestión, la dirección hospitalaria, entonces tendría que agregar a su capacidad de conocimiento clínico de su profesión de médico, entonces, la formación en gestión hospitalaria. Sí. Porque es que gestionar un hospital desde el punto de vista de producir servicios, de mercadear servicios, y de estar en un contexto de cumplimiento regulatorio del Sistema Dominicano de Seguridad Social, necesita una capacidad extra. O sea, no es suficiente que porque yo sea un buen especialista en un área específica de la medicina, yo también voy a tener la responsabilidad de gestionar la parte administrativa, que es muy compleja. Porque cuando los insumos médicos, comprar insumos médicos en el mercado, hay que tener capacidad, hay que tener conocimiento, hay que dedicar tiempo. Entonces, si tú eres médico y tú estás concentrado en atender a tu paciente, en dar los servicios que te corresponden, y además tú tienes que hacer la parte de la gestión administrativa, de saber a cómo están los insumos, cómo están los costos indirectos, o sea, cómo me subió la energía eléctrica, cómo me subió el costo del mantenimiento, cómo me subió el pago de los empleados del área administrativa. El mantenimiento del edificio. El mantenimiento, o sea, toda esa carga de trabajo que significa tener un sistema, tener una gente que trabaje y que conozca eso, entonces eso le genera mucho estrés, eso entonces hace que el médico comience a tener dificultades porque administrar un centro de salud, como te digo, no es una cosa fácil. No, y antes de darle paso de nuevo a Montenegro, vamos a aprovechar que usted está aquí y como experto en el tema nos aclare algunas inquietudes. Una vez vino un médico que me dice, si la clínica privada no es dueña de la farmacia que tiene adentro, de su laboratorio, de imágenes, eso mismo, laboratorio, imágenes, eso es una clínica destinada a la quiebra, porque esos servicios son quizás la parte que sostiene más económicamente lo que es la oferta de salud. ¿Es cierto todo eso o es parcial o totalmente cierto? Tú me estás llevando a un terreno un poco No, hay que entender complicado. la situación. No, realmente, o sea, lo ideal es que si es un centro de tercer nivel, porque acuérdate que en el sistema de salud hay una estratificación para los centros de servicio de salud dependiendo del nivel de complejidad. Sí. Entonces se supone que en un centro de atención del tercer nivel, tú tienes que tener una serie de servicios colaterales conexos disponibles para tú ofertarlo y garantizar la salud del afiliado o del paciente privado que te llega. ¿Por qué? Porque si tú eres un centro de tercer nivel y tiene una necesidad de un estudio diagnóstico urgente, porque tiene una persona en emergencia y tiene que ingresarlo, y tú tienes que sacar ese paciente porque tú no tienes ese servicio para llevarlo a otro sitio, hay un riesgo que puede costarte una lesión permanente o quizás hasta la vida de ese paciente. Ahora, si ya tú tienes la posibilidad y la habilitación para ofertar esos servicios colaterales o complementarios de la prestación básica del servicio de salud, entonces tú haces la inversión
en el área de un laboratorio, tiene imágenes, radiología y etcétera, etcétera. Entonces, eso también te ayuda a que el mecanismo de tú tener las consultas y ahí tú, en el punto de entrada que consulta, tú estableces que necesitas un servicio de esos colaterales, ¿dónde tú lo vas a enviar? No. Entonces, ahí, si tú tienes costos operativos en esas unidades bien controladas y bien definidas, entonces tú puedes tener entonces fuentes alternas de ingresos para tú poder mantener la sostenibilidad financiera. Acuérdate que la sostenibilidad no es solamente para tú gastar y dar el servicio. El que invierte necesita rentabilidad de la inversión de sus recursos. Sí. Por tanto, cuando tú vendes el servicio, tú tienes que recuperar el costo que tú invertiste, lo que tú gastaste, lo que invertiste en producir el servicio, pero también tiene que estar la parte de los beneficios que tú vas a recibir para repartírselo a los empresarios que están invirtiendo, para reponer los equipos y para los otros costos que están asociados a el servicio. Montenegro. Ramón, si uno quisiera hacer un ejercicio simple para que nuestros auditores puedan entender de lo que estamos hablando, que básicamente, en palabras simples, es hacer una proyección de los costos asociados a la operación de cada prestador. Junto con hacer esta proyección de costos, hay que hacer una proyección de ingresos. ¿Tú puedes explicar en términos muy simples lo que significa hacer un presupuesto proyectado y la importancia no solamente de proyectar bien los costos y los gastos, sino que también tener certeza de cómo proyectar los ingresos? Excelente pregunta. Gracias por hacerme esa pregunta, porque tenía en mi esquema un poco hablar de esa parte. Sí, realmente entonces, si un centro de salud ya tiene establecido un sistema para determinación de sus costos, la segunda herramienta importante para llegar a una gestión eficiente es contar con un sistema o un presupuesto que esté un presupuesto para yo proyectar mis ingresos y mis gastos de producción. De manera que lo más importante entonces, en términos de gestión hospitalaria, es que el hospital tenga su sistema de costo y su sistema de presupuesto. Entonces, en la parte del presupuesto, ¿cuál es el valor agregado de este presupuesto en base a esa cartera de servicios? Es que yo puedo hacer un análisis de la producción de servicios, por ejemplo, del año, digamos, que si fuera el caso, el año 2021 fue un año normal en la venta de servicios, yo tengo que hacer el presupuesto para el año 2023, digamos, entonces yo hago un análisis del volumen de servicio que yo produje en el año 2022 y ese volumen de servicio, cuáles fueron los costos en que yo incurrí para producir ese volumen de servicio. Entonces yo puedo hacer un presupuesto de cuánto yo voy a necesitar en el año 2023 para producir ese volumen de servicio que yo tuve, o quizás ese volumen de servicio más un incremento que yo proyecte de un 10% de volumen de servicio. De manera que yo entonces voy a tener con exactitud la información que me va a permitir a mí saber cuál es la necesidad de recursos que yo tengo para producir ese volumen de servicio en el año proyectado, en este caso el año 2023, pero además, como ya yo tengo establecida en mi estructura de costo los precios a los que yo voy a vender esos servicios, pues entonces yo también hago el ejercicio de hacer una proyección de cuánto me va a ingresar en el año que estoy proyectando por la venta de ese volumen total de servicios, y en ese cálculo que yo establezco de ese volumen de venta, los ingresos que yo voy a tener, yo puedo entonces estimar cuánto de esos ingresos van a ser para cubrir los costos de producción y cuántos serán los beneficios que yo voy a proyectar por la venta de esos servicios. Bien, entonces díganos, ¿por qué es importante para un centro de salud la determinación de sus costos de producción de servicios o sistema de costos? Bueno, ya lo hemos dicho de manera reiterada, es que el costo de no tener un sistema de costos en un centro hospitalario. El costo de no tener un sistema es muy alto. Y el costo de no tener ese sistema es que tú puedes estar vendiendo
tu servicio a un precio que ni siquiera está recuperando los costos. Ahí estaba una Entonces, persona... el costo, el problema está que el costo hay que verlo como una inversión en la gestión hospitalaria, no como un gasto, sino que tener un sistema de costos con un personal comprometido, con un liderazgo, tiene un costo económico. Pero cuando el hospital o el centro de servicio de salud privado ya tiene ese sistema, entonces tiene la posibilidad de recuperar lo que invirtió en establecer el sistema de costos y generar rentabilidad, ser más productivo y tener mucho mejores y más ingresos. Una persona que, yo creo que la comparación es mostrenca, pero una persona que está hablando de cuánto cuesta tener a comparando los costos de un ingreso, de un paciente ingresado, sin tomar en cuenta lo que es atención, sino solamente lo que es alimentación y alojamiento, podemos decir, en un internamiento, compararlo con el costo de lo que es una habitación de hotel. Es decir, pero ¿cómo es posible que en un hotel, nada más por dejarte dormir y estar en una habitación cómoda, pueda resultarte más caro que un sitio donde además de tener un médico al lado, también te dan la comida? Entonces, ¿cómo el internamiento es quizás uno de los lugares preferidos para un centro de salud privado para hacer algún tipo de recortes o ajustes, de mandar al paciente más temprano para su casa para que las cosas no salgan demasiado caras? Mira, dentro de los servicios, como te dije, dependiendo del nivel del centro hospitalario o de salud privada, que tiene un centro, por ejemplo, en el tercer nivel, es hospitalización. Sí. Entonces, la hospitalización implica dos líneas de servicios para el paciente. La línea básica de servicios de salud, que están vinculados a la intervención clínica, a la intervención del médico, la consulta, las analíticas, si hay cirugía, todo lo que tiene que ver el contacto directo del médico con el paciente son los servicios básicos en la hospitalización. Pero además de esos servicios que da el médico para atender y garantizar la salud del paciente que está ingresado, están los servicios colaterales o gastos o servicios administrativos. Por ejemplo, en ese caso que tú estás planteando en hospitalización, están lo que se llama la hotelería de la hospitalización, que es donde tú tienes que tener, dependiendo si eres afiliado a una ARS, si tienes una cobertura en una habitación de X cantidad, entonces ahí tú vas a tener el servicio de hotelería donde te garantizan una habitación con una cama de tal tipo, con aire acondicionado, con televisión, con acceso a internet, con una dieta que viene dada, como igual como un hotel, o una dieta, dependiendo del tipo de situación de salud que tú tengas. Entonces, esos costos de hotelería, yo tengo que tenerlos muy bien establecidos y tengo que tenerlos muy bien contabilizados, porque cuando yo dé de alta a ese paciente, yo tengo que tener una información de cuál fue el costo de hospitalización día paciente de esa persona, y entonces yo digo, los costos directos de producción para atender a ese paciente fueron tantos, y los costos o gastos administrativos fueron tantos. De manera que esa parte también es importante y un sistema de costos nos ayuda a establecer claramente cómo trabajar esa parte. Ya en los últimos minutos que nos quedan en este encuentro con usted, quisiéramos saber que si pudiera darnos un mensaje para entender mejor lo que es la importancia de lo que es la gestión de los costos hospitalarios, señor Tavares. Bien, yo creo, y quizás por la pasión que siento y que he tenido de alrededor de 20 años trabajando el tema en la formación de costos y haciendo estudios de costeo, es que de verdad el país y el sistema de seguridad social, el Seguro Familiar de Salud y el sistema hospitalario público y privado necesita conocer y empoderarse de lo que es la importancia de estas dos herramientas de gestión para hacer eficiente la producción del servicio, para ser eficiente desde el punto de vista económico, y esto también contribuye a la calidad del servicio que reciben los pacientes. Si un centro hospitalario tiene bien estructurado su sistema de costos, sabe bien cómo le sale la producción de esos servicios y tiene una buena herramienta de presupuesto, él va a dar un mejor servicio porque va a usar más eficientemente los insumos para producir ese servicio que recibe el paciente. Gracias. Licenciado Ramón Tavares Jerez, economista, analista de gestión de costos hospitalarios, experto en cumplimiento regulatorio del Seguro Familiar de Salud y del Plan de Servicios de Salud del Sistema Dominicano de Seguridad
social. A ustedes también las gracias por estar con nosotros en una nueva entrega de Salud y Previsión 110. A Horacio Montenegro por acompañarnos desde Chile, y les recomendamos que si les gustó el programa, si quieren volver a repasar, comentar o compartir su contenido, esperen unos instantes, estará disponible en la cuenta de YouTube Revista 110.